El primer sonido no fue un clic, fue una campanilla de bicicleta entre callejones de piedra húmeda. Hangzhou, finales de los 70, ollas de vapor sobre la calle, vendedores con delantal, radios que crepitaban voces lejanas. En medio de ese ruido chico, un niño delgado, más terco que alto, decidió aprender un idioma que no conocía a nadie que lo hablara. Se llamaba Mayun, pero un turista australiano, cansado de explicarle el acento de su nombre, le dijo: «Te llamaré Jack». El apodo pegó como etiqueta que no se despega. Cada amanecer, ese niño pedaleaba hasta los hoteles donde dormían extranjeros, se ofrecía como guía gratis, no por propinas sino por palabras. Las anotaba en un cuaderno con fonética inventada, volvía a casa, repetía en voz baja frente a la ventana, escuchaba la voz de América en una radio mal sintonizada y sentía que, detrás de cada palabra, había una puerta cerrada. Falló 2 veces el examen de ingreso a la universidad. La tercera, entró por insistencia pura al Instituto de Formación de Maestros de Hangzhou. Se volvió profesor de inglés. Cobraba poco, pero cuando entraba al aula sucedía algo difícil de explicar, hacía creer. Contaba historias, convertía la gramática en teatro, la pronunciación en viaje. No tenía pinta de futuro magnate, flaco, manos finas, un traje que le quedaba grande. Pero tenía una brújula, aunque aún no supiera su nombre, oportunidad. A mediados de los 90, un amigo le pidió que lo acompañara a Estados Unidos como traductor para resolver un lío de negocio. Jack puso por primera vez las manos sobre un teclado conectado a esa cosa de la que todos hablaban sin entender, Internet. Tecleó ver. Aparecieron resultados. Tecleó China. La pantalla devolvió poco y confuso. La anécdota se ha contado tanto que ya tiene bordes de leyenda, pero el gesto es concreto, donde otros veían un vacío, él vio un hueco para construir. Si el mundo digital no muestra a mi país, pensó, habrá que enseñarlo. Regresó a China con una palabra nueva tatuada, red. Fundó China Pages, un directorio en línea de empresas locales. Chocó con todo: burocracia, desconfianza, conexiones lentas, ejecutivos que preferían un sello húmedo a un correo electrónico. Aprendió 2 idiomas nuevos sin dejar el inglés, el de los funcionarios y el de los empresarios que aún no creían en una pantalla. Aceptó un puesto en Beijing en un centro gubernamental para comercio electrónico. Memorizó el mapa del poder y de la paciencia. Lo más valioso que se llevó no fue un título ni una tarjeta, fue la certeza de que el Internet chino necesitaba artesanos, no solo profetas. En 1999 volvió a Hangzhou con la serenidad de quien atesora cicatrices útiles. Juntó a 18 amigos y exalumnos en su apartamento. Sillas desparejas, té barato, 2 computadoras viejas, post-its con palabras en inglés que sonaban a amuletos, trust, marketplace, payment. Les dijo que querían hacer fácil hacer negocios desde cualquier lugar. No prometió hacerse rico ni cambiar el mundo, prometió resolver fricciones concretas. Que una fábrica textil de Wenzhou encontrara comprador en Egipto sin conocerlo de antemano, que un fabricante de tornillos de Ningbo pudiera cotizar a Canadá sin billetes de avión ni intérpretes. A su portal lo llamó Alibaba. Alguien preguntó por qué un nombre árabe. Él sonrió, porque todo el mundo conoce, ábrete sésamo, y la web se abre con una palabra que todos pronuncian. No había PowerPoint. Había una fe con textura de locura práctica. Alibaba nació B2B, un mercado para empresas. Suena simple, era una montaña. Había que convencer a las fábricas chinas de subir fotos y descripciones, y de que responder un correo de Turquía no era perder el tiempo, y había que convencer a compradores extranjeros de que detrás de un fax con caracteres que no podían leer había personas confiables. Sin confianza, no hay trato, sin trato, no hay mercado. Inventaron medallas y filtros no como decoración, sino como protocolo, verificación en sitio, teléfonos que contestaban, direcciones que existían. Nació el Gold Supplier, una membresía que comprabas no para saltarte la fila, sino para certificar que no eras un fantasma. Equipos salían a carretera a chequear que una fábrica no fuera un buzón. Cada sello era una noche menos de duda. La primera inversión llegó en traje y con preguntas: modelo de negocio, defensa frente a gigantes, plan para fraudes. Jack respondió con su mezcla rara de candidez y convicción: vamos a facilitar negocios que hoy no existen, cuando existan, cobramos de forma decente. No era un plan financiero sofisticado, pero tenía una lógica que, si te quedaba suficiente tiempo en el cuarto, te contagiaba. Pronto se sentó frente a un inversor que iba a volverse personaje de su historia, Masayoshi Son. Hay varias versiones de esa reunión. Todas coinciden en lo esencial:
Son apostó en minutos a la energía de Jack. No invierto en modelos, invierto en personas, diría después. Ese cheque no compró solo participación, compró tiempo. Llegó el invierno de las .com. Portales enteros se evaporaron. El camino sabio, decían muchos, era achicarse, despedir, congelar. Alibaba hizo la jugada contraria, afinar. Se pegó a su núcleo duro, pymes, y dejó que otros persiguieran anuncios. Reforzó verificación, pulió el directorio, afinó resultados de búsqueda, educó a vendedores con guías elementales para sacar fotos decentes. El crecimiento no era glamuroso, era una suma de victorias pequeñas, un proveedor que respondía en 24 horas, un comprador que repetía pedido, una disputa que se resolvía sin guerra. El mantra, aún sin eufonía, era claro: la confianza se diseña. Entonces, 2003. Una nueva ola digital asomó desde foros y chats. Las personas, no solo las fábricas, querían comprar y vender. eBay había entrado a China con músculo, comprando a Edgenet, plataforma líder. El mensaje era: venimos a ordenar el mercado. Alibaba respondió con una idea que sonaba menos grandilocuente y más artesanal: crear un bazar online con sabor local, donde conversar fuera parte del proceso. Lo bautizaron Taobao, buscar tesoros. Los primeros días fueron un caos de fotos granuladas, descripciones con emoticonos, timideces entre gente que no sabía si confiar. El golpe de gracia fue un gesto simple: meter un chat dentro del mercado, Aliwanwan. Hola, ¿ese vestido estira? Mide tu cintura así. El comercio recuperó la voz. eBay, con su estructura más rígida y servidores lejos, sonaba lento y lejano. La batalla no se ganó con un truco, se ganó con decenas de decisiones pequeñas que reducían fricción cultural. Faltaba la pieza que todo el mundo daba por imposible: el dinero. En un país de efectivo, con tarjetas poco difundidas y bancos desconfiados de la web, ¿cómo pagaba sin convertir cada compra en salto de fe? La respuesta fue un invento que hoy parece obvio: custodia. Alipay recibía el pago, lo guardaba y solo lo liberaba cuando el comprador confirmaba que lo recibido era lo prometido. Al principio, la idea pareció demasiado compleja, funcionó porque cuidaba al débil correcto en cada etapa. Cuando aparecieron oportunistas que reclamaban por reclamar, se ajustó. Lo esencial quedó: si confías en que, si algo sale mal, hay un árbitro, compras. Si vendes sabiendo que no te van a extorsionar, ofreces. En torno a esa custodia se construyó una ética práctica. En paralelo, el portal B2B se robustecía en silencio. Mientras el público miraba la batalla Taobao eBay, en Alibaba se gestaban miles de contactos entre fábricas chinas y compradores de todo el mundo. Plantillas de cotización, traducciones básicas, filtros por certificaciones. Un fabricante de válvulas en Wenzhou conseguía su primer cliente en Europa, una empresa marroquí encontraba un proveedor de guantes en Yiwu, una miscelánea en Perú dejaba de esperar llamadas y empezaba a responder mensajes. No eran titulares, eran sueldos pagados. En 2005 llegó un movimiento que cambió de escala al grupo. Un gigante de Internet estadounidense invirtió en Alibaba y le cedió parte de su operación local. A cambio, se quedó con una porción significativa del grupo. El dinero compró músculo y la confusión operativa compró experiencia, integrar culturas, procesos, expectativas. Alibaba aprendió a decir que sí sin perder brío. Taobao ya era el bazar, faltaba el bulevar. En 2008, separaron la parte de marcas y tiendas oficiales en un centro comercial digital que acabaría llamándose Tmall. Mismo techo, dos naturalezas, regateo humano y escaparates pulcros. Tmall atrajo logos que exigían control sobre su presentación y servicio postventa. La combinación fue particular: podías regatear un cinturón artesanal en Taobao y, en otra pestaña, comprar unas zapatillas oficiales con garantía. Esa convivencia rara se volvió ventaja. La logística era el elefante silencioso. Alibaba entendió pronto que no necesitaba comprar camiones, sino orquestarlos. Nació Cainiao, no como flota sino como cerebro. Estándares, códigos, etiquetas, rutas. Que un paquete pudiera saltar de un camión a una cinta y de ahí a un ascensor sin que nadie tuviera que pensar demasiado. El sistema no prometía magia, prometía cumplimiento. Cuando fallaba, ardía; cuando funcionaba, nadie aplaudía. Así debía ser. Y entonces, un juego de estudiantes se volvió ritual de consumo. El noviembre de 11, Día de los Solteros, era un chiste universitario que celebraba estar sin pareja.
Un ejecutivo con olfato de vidriera propuso convertirlo en feria de ofertas. El primer año fue simpático, el tercero, una avalancha, el quinto, una demostración de ingeniería. Al caer la medianoche, servidores que se estiraban como goma, bases de datos que no reventaban, mensajeros que se multiplicaban, presentadores que animaban pantallas con nervios y brillo. Fuera del show, lo importante estaba en frío: cuántos carritos no abortaron, cuántos pagos no se cayeron, cuántas devoluciones se evitaron por atinar mejor con tallas. A medida que el evento crecía, también creció su conciencia. No podía ser solo una carrera de cifras, tenía que ser un ensayo de operación responsable. Alipay, ese invento práctico, empezó a vivir fuera de las compras. Pagar taxis, recibos, medicina. La billetera se volvió pantalla principal. Y una pregunta latía: ¿qué haces con el dinero dormido? Nació Yuebao, un fondo de mercado monetario nacido como sobrecito, que ofrecía rendimiento diario. Millones pusieron sus centavos, millones formaron un océano. Vinieron las tensiones previsibles con bancos tradicionales y reguladores. Al lado, aparecieron puntuaciones de crédito, CESE-Micredit, que intentaban traducir comportamiento en confianza. Si pagabas a tiempo, si no reclamabas de mala fe, si tu historial era limpio, se abrían puertas. La línea entre inclusión y vigilancia era fina como un pelo. El aprendizaje fue a golpes y ajustes, transparencia, límites, auditorías. Mientras el brazo financiero crecía, el brazo tecnológico que nadie veía se volvía columna. La nube, nacida para aguantar el noviembre de 11, se convirtió en producto para terceros. Primero, curemos nuestras fiebras, luego, vendamos el remedio. Aliyun, Alibaba Cloud, ofreció cómputo elástico, almacenamiento, bases de datos transaccionales robustas. La promesa era prosaica y valiosa: no te despiertes un lunes con tu sistema caído. Gobiernos, bancos, apps, videojuegos. En paralelo, la internacionalización dejó de ser mapa ambicioso para volverse geografía concreta. Lazada en el sudeste asiático, población joven, móvil, retail fragmentado. Trendyol en Turquía, moda con alma de barrio. AliExpress en Europa y América Latina, del taller a tu puerta. En cada país, acento propio. Había un enemigo invisible que exigía músculo jurídico y de datos: falsificaciones. Alibaba fue acusada de ser bazar de copias. Montó brigadas antipiratería, acuerdos con marcas, compras trampa, expulsiones. Falló, aprendió, afinó. Perseguir al falso no deja fotos heroicas, deja correos, demandas, paquetes retenidos. Lo importante fue que la plaza no se descompusiera. En 2014, la salida a bolsa en Nueva York convirtió a Alibaba en símbolo global de un país que ya no solo fabricaba, sino que también organizaba el comercio. Jack Ma se paró en el balcón de los titulares, con sonrisa de profesor, y el mercado aplaudió. Adentro, la maquinaria seguía haciendo lo mismo de siempre: quitar fricción. La siguiente década iba a exigir cambios menos fotogénicos y más hondos. En 2016, una idea que flotaba en presentaciones se volvió tienda, nuevo retail. Emma, Fresipo, supermercado donde todo se escanea, paga con móvil, y un riel en el techo transporta bolsas hacia repartidores. Del otro lado del vidrio, tanques con marisco vivo. Si pides a tiempo, llega en media hora. Más que ciencia ficción, era la respuesta a una pregunta simple: ¿qué pasa si el físico y el digital no compiten, sino que se alimentan? Emma afinó surtidos con datos, rutas con calor de mapa, merma con predicción. También cerró tiendas donde el radio de entrega no daba. Aprender a cerrar a tiempo es parte de crecer. La escena diaria de Alibaba, por estos años, no era un cohete, era un taller. Diseñadores que agrandaban botones para manos mayores, equipos de Trust y Safety que mediaban disputas que un algoritmo no entiende, ingenieros que ensayaban el modo silencioso para que la app no moleste de noche, equipos que enseñaban a vendedores a sacar fotos, escribir descripciones, calcular márgenes sin suicidarse a descuento. El glamour era mínimo, el impacto, alto. No hacía falta decir: hacemos el bien, bastaba con que una abuela pagara la luz sin miedo o un taller no quebrara por una temporada floja. El vivo, live commerce, explotó. Personas vendiendo frente a una cámara en sesiones maratónicas. Al principio, parecía carnaval. Después, trabajo serio, iluminación 5600K, micrófonos, inventario sincronizado con el botón comprar, descansos pautados para no quemar voces. Se profesionalizó. También apareció el riesgo de la manipulación.
La plataforma introdujo límites, pausas, ética de recomendación, si no lo necesitas, vuelve mañana, se volvió frase posible. Lo raro, funcionó. Se perdió algo de adrenalina, se ganó lealtad. En los pueblos, el fenómeno tomó otro color. Aldeas Taobao, comunidades donde un porcentaje significativo de hogares vive de vender online. Cocinas con aros de luz, dormitorios que son pequeño estudio, mensajeros que ya saludan por nombre, profesores que enseñan fotografía básica y contabilidad en Dintalk. Milagros y tropiezos, copias, sobreesfuerzo, aprendizaje. El equilibrio requería más que app, requería tejido social. AliExpress, por su parte, dejó de ser caricatura de todo tarda. Con Choice, ancló una promesa, stock cercano, etiqueta clara, devolución sin drama. Hubs en Lieja, Madrid, Oporto, acuerdos postales, promesas específicas, jueves antes de las 18. El humor fácil cede cuando la entrega cumple. En medio de todo eso, una verdad incómoda, el éxito acumulado trajo lupa regulatoria. En 2020, a horas de un debut bursátil histórico de la filial financiera, llegó el freno. Discurso de Jack incluido, ajuste de línea, rectificación pública. Más tarde, una multa antimonopolio de récord por prácticas exclusivas. El mensaje fue claro, grande sí, abusar no adentro, lo vivieron como fiebre. Curaron con manuales, cambios estructurales, humildad. Jack se retiró del centro de la escena. La empresa dejó de ser el hombre y su visión, y pasó a ser un equipo de operarios del detalle. Menos epopeya, más oficio. A partir de ahí, la madurez dejó de ser palabra de presentación y se volvió rutina, dividir el grupo en unidades que pudieran correr a distinta velocidad, retrasar escisiones cuando el clima geopolítico no acompañaba, duplicar el énfasis en cumplimiento en Europa y otras plazas exigentes. Abrir APIs para que los vendedores no fueran rehenes, aceptar pasarelas de pago externas donde el usuario lo prefiriera, medir no solo IVA, sino salud del ecosistema, devoluciones, reseñas honestas, emisiones por pedido. Por encima, una capa ética menos proclamada y más incorporada, limitar notificaciones nocturnas, no pintar créditos como regalos, poner freno al descuento como adicción, introducir pausas de consumo. Suena paternalista a algunos, suena adulto a otros. La métrica que la sostiene es silenciosa y dura, gente que vuelve. Y detrás de esa ética, la misma imagen de siempre, una bicicleta hacia el lago del oeste y un profesor de inglés que supo convertir una palabra mágica en proceso. Cada vez que alguien, en Hangzhou o Sevilla o Querétaro, toca pagar, sin duda, esa palabra, oportunidad, se pronuncia sin sonido. En algún momento, el hacer fácil los negocios en cualquier lugar dejó de ser frase de arranque y se convirtió en regla de taller. La gente que hacía cola frente al ascensor de la sede de Hangzhou ya no hablaba de revolución, hablaba de latencia, de devoluciones, de modos nocturnos, de embalajes. El heroísmo estaba en que nada fallara, porque, si algo aprendieron después de la multa y del freno, es que el aplauso de un trimestre puede costarte la confianza de una década. Madurar no era envejecer, era poner guardarraíles y seguir corriendo. Un lunes a las 7 de la mañana, el ascensor abre en un piso sin ventanas hacia la calle y con pantallas hacia el mundo. En una, un mapa late con puntos verdes donde la promesa de entrega, jueves antes de las 18, sigue en pie. En otra, un tablero muestra, tiempo medio de respuesta en chat, bajando despacio. En una tercera, una curva que casi nadie vería en un anuncio, devoluciones por talla, con pendiente hacia abajo gracias a que el probador virtual aprendió a preguntar sin invadir. Al lado, el equipo de confianza y seguridad comenta un caso, un vendedor de abrigos con fotos impecables, reseñas limpias y un pico extraño de reclamaciones en una provincia. No es cazafantasmas, es estadística llevada a la vida, alguien copió su catálogo con un cambio mínimo. La respuesta no es un titular, es una mesa de mediación, una compra trampa, un retiro, un mensaje de, lo sentimos, vuelve con nosotros, a compradores defraudados. Un día más en una plaza que intenta no podrirse. En otra sala, menos tecnológica de lo que cualquiera imagina, un grupo discute lenguaje. No se trata de un eslogan, son microcopies, esas frases de interfaz que muchas veces se escriben en automático y que aquí se pulen como si fueran tornillos. Confirmar pago, se convierte en, vas a pagar ahora, quieres cancelar, pasa a, puedes cancelar sin problema, entrega estimada, se transforma en, jueves antes de las 18. Ese, antes de las 18, evita 3 llamadas de ansiedad por pedido. Al final del mes, alguien imprime una gráfica donde ese detallito ahorró cientos de horas de soporte humano. La ética, otra vez, no está donde las cámaras suelen apuntar.
La nube, ese andamio que sostiene desde el noviembre de 11 hasta una receta que aparece en tu teléfono, aprendió a sentirse orgullosa de cosas que no llevan fuegos artificiales. Uptime. Recuperación ante fallos. Replicación. Acuerdos con ciudades que no quieren titulares, quieren semáforos que respiren y autobuses que no mueran al mismo tiempo. Si una noche, un distrito de Suzhou enciende el cerebro urbano y el tráfico baja a un punto de saturación, nadie tuitea, pero miles llegan antes a casa. Y cuando un banco provincial firma una extensión porque no llamó un solo domingo en un año, alguien en la nube brinda con té. En un barrio de Shanghái, Emma dejó de ser novedad y se volvió rutina. No todo es rieles y mariscos, lo importante es que el algoritmo aprendió a respetar el saber del pasillo. La gerente de tienda mete un override en el sistema porque sabe que sus vecinos se vuelven locos por ciruelas a partir del 20 de cada mes, no del 15, y que los lunes conviene duplicar la sección de tofu fresco porque los comedores escolares compran más. A alguien, desde lejos, la curva le diría otra cosa: el barrio manda. Esa convivencia, dato, intuición, salvó tiendas que, si dependieran solo de calor de mapa, habrían caído. La expansión internacional, en paralelo, dejó de oler a "conquistaremos el mundo" y empezó a oler a paciencia. AliExpress fijó su bandera en el sello verde de Choice y lo reforzó con una coreografía que no se improvisa: stock preposicionado, acuerdos con paqueterías que cumplen en ciudades reales, devoluciones sin culpa. El chiste de "te llega en 3 meses" pierde gracia cuando llega en 5 días, y si no te gusta, devuelves en un punto a 2 cuadras. En Latinoamérica, donde las distancias son menos obedientes, la promesa se dice en voz más baja y con verdad: próxima semana, y se cumple. Es más caro el tuit inflamado de furia que un día de transporte adicional, lo aprendieron a fuerza de golpes. Mientras tanto, el vendedor chico sigue siendo brújula. Una modista en Coahuila, la que hace blusas que caen bien sobre hombros estrechos, dejó de vender en estampida y empezó a vender con preorder. No por sofisticación, por cansancio. Fabricar por fabricar la hacía infeliz y le llenaba la casa de devoluciones. La plataforma le empujó a contar su proceso, a ser honesta con él: sale en 10 días, a ofrecer cancelar sin drama. Los primeros meses fueron más lentos, luego aparecieron caras conocidas, reseñas que decían "vale esperar". El algoritmo, silencioso, detectó ese patrón y la subió un escalón en visibilidad. No hay medalla, hay aire. Esa palabra, aire, aparece mucho cuando un negocio deja de sobrevivir a sobresaltos. Si te vas del otro lado del mapa, a Estambul, Trendyol se volvió un teatro con costura visible. Los diseñadores jóvenes salen a cámara sin grito, con tijera, con regla, con memoria de abuela. Cuando aparece una copia, hay una brigada que retira y explica sin soberbia. A veces, el daño ya está hecho, a veces, se evita con una velocidad que parece magia. La confianza, en moda, es frágil como un hilo. Se sostiene con gestos chicos, una etiqueta que cuenta historia, una política de arreglo, una foto que no embellece con trampa. La parte financiera caminó hacia el centro y se sentó, por fin, sin moverse tanto. Alipay sigue siendo el timbre para pagar, el ting, que suena como un insecto obediente, pero detrás se apretaron hebillas, límites claros, seguros que aparecen cuando deben, líneas de crédito que no se disfrazan, modo familiar para ayudar a padres mayores sin tratarlos como niños. El producto financiero adulto no te seduce, te acompaña. Ant, por su parte, se puso traje legal sin perder el alma de servicio: prestar pequeño, cobrar con respeto, reportar con transparencia. Aburrido para titulares, vital para confianza. El noviembre de 11, ese experimento social que empezó como broma, encontró su tono. Ya no presume solo crecimiento, presume estabilidad, bajos ratios de devoluciones, emisiones por pedido, agrupación inteligente de entregas. El show sigue, cantantes, luces, presentadores con brillo, pero el orgullo verdadero está en back office: gráficas suaves, servidores fríos, cajas retornables con chip que regresan. Quien dirige la transmisión sugiere números con voz que no empalaga y, por primera vez, la palabra huella suena tan importante como ventas. La competencia de precios despliega otro tipo de presión. Formatos que convierten el ahorro en juego cruzan mares con descuentos que parecen imposibles. La tentación es seguirlos hasta el sótano. La decisión, en la mesa de Alibaba, ha sido otra: pelear donde se pueda sostener promesas sin romper pilares, fortalecer Taobao Deals y AliExpress Choice para el bolsillo apretado, y revalidar Tmall como lugar donde el precio no es único argumento y el servicio vale. No siempre se gana el titular del día, se gana otra cosa con más sustancia: recurrencia.
les tomó años aceptar que la interoperabilidad, esa palabra que suena a sesión, era, en realidad, respiración. Hoy, un vendedor puede sincronizar inventarios entre su tienda en Tmall, su web y su live en otra plataforma, puede exportar reseñas verificadas, puede aceptar pasarelas de pago que prefiere su cliente. A corto plazo, perder control asusta, a largo, quedarse con los mejores por convicción oxigena. La plaza se legitima cuando no hay candados invisibles. En la escuela de vendedores, esas aulas que no salen en prensa, la lección que más se repite no lleva cifras, no te enamores del pico. Los instructores enseñan a mirar, gente que vuelve, a calcular costo real del descuento, a escribir descripciones que no provoquen devoluciones, a usar el chat para resolver, no para presionar. Parecen obviedades, la práctica las vuelve ciencia. Un ejemplo tonto, quienes cambiaron azul océano por azul oscuro y subieron fotos con luz natural bajaron su tasa de devoluciones un 10%. Al final del trimestre, ese 10% paga el sueldo de alguien. El negocio se sostiene con esos decimales. El trabajo de moderación, ese oficio que evita incendios con mangueras pequeñas, se profesionalizó sin perder humanidad. Hay reglas, hay IA que aprende insultos nuevos, hay filtros, pero, cuando la disputa no cabe en un modelo, entra alguien con voz suave a escuchar y a resolver. Cuesta dinero. Ahorra reputación. La plaza que deja que el linchamiento se instale termina vendiendo ruido. La ética de producto, que antes era una charla inspiracional, hoy está en un tablero, no notificar a deshoras, no camuflar anuncios, no ganar engagement a fuerza de provocar ansiedad. Meter esa ética en OKRS fue un acto político, si no mide, no existe. Hoy mide. Cuando un equipo propone una función pegajosa. Otro pregunta, ¿para quién es bueno esto dentro de 6 meses? El conflicto obliga a escribir mejor y a renunciar más. Cada renuncia elegante construye una empresa que puede mirar a los ojos a sus usuarios sin ensayar discurso. En las aldeas Taobao, el fenómeno alcanzó su madurez de campo, no todo debe escalar. Un pueblo encontró su techo sano en vender 300 piezas a la semana con margen y orgullo, otro, en 3000, sin perder la mano. El algoritmo, esta vez, aprendió a no empujar a todos hacia el precipicio del volumen. Si tu ratio de quejas sube cuando pasas de 300 a 800, te sugiere volver atrás. Parece que la máquina te contradice, en realidad te cuida. El desarrollo sostenible, en pequeño, suena a consejo de tía, mejor así, hijo, te veo la cara cansada. Un día de lluvia, la energía cae en un distrito entero. Emma salva sus pescados con un cable compartido entre 2 tiendas y una hoja de cálculo abierta en Dintal que reparte frío. Cainiao reordena rutas con una mezcla de algoritmo y conocimiento del barrio. El ascensor de la Torre B muere a mediodía, evítalo. El conserje del edificio 7 firma sin ver, cuidado. Nadie hace un documental. Alguien pega una foto de esa hoja de cálculo en una columna con un imán, como si guardara la estampita de un santo. Los contenidos, Youku, Damai, Alibaba Pictures, dejaron de vivir en universo aparte. Un drama de época vende la diadema de su protagonista, sí, pero ahora la página que la ofrece explica cómo cuidarla para que no termine en la basura. Un concierto abre preventa con controles anti-bots y, cuando falla, hay un número humano que levanta el teléfono. El entretenimiento que alimenta comercio sin depredar aprendió a usar freno de mano. La conversación externa, gobiernos, reguladores, medios, pasó del brillo al oficio. Pagar donde se vende, borrar cuando te lo piden, explicar con lenguaje llano qué datos tocas y por qué. En Europa, la palabra desistimiento dejó de sonar a latín y se volvió botón claro. En Estados Unidos, AliExpress no se esfuerza en lugares donde no es bienvenido. En Latinoamérica, la humildad de prometer lo que puedes cumplir está por encima de la tentación de la campaña agresiva. A veces, la reputación crece más por lo que no haces. Dentro, la cultura bajó el volumen a propósito. Sin un fundador en el centro, los rituales son pequeños, una campanita suena cuando un vendedor primerizo alcanza 100 pedidos, un mural de mascotas devuelve risa en días duros, una pared con frases escritas a mano recuerda reglas que parecen de familia. No gritamos, insistimos, si dudas, piensa en la abuela con el botón, si vas a prometer, asegúrate de poder dormir. Se nos olvida a veces que las empresas no son máquinas, son hábitos. En términos de tecnología, la conversación que más futura sonaba se volvió utilísima. Modelos de lenguaje que ayudan a servicio al cliente sin inventar, que traducen reseñas sin matar matices, que generan imágenes de apoyo cuando un vendedor no tiene estudio, que detectan patrones raros de fraude que a ojo humano se le escaparían. Nadie presume un poema escrito por la IA, presumen un lunes sin colas de soporte.
El barro se seca mejor cuando hay manos que saben y máquinas que no estorban. Y, sin embargo, aunque todo suene a manual, la magia vuelve a colarse en escenas pequeñas. Un agricultor en Anhui vende peras por live, no grita, corta una en cámara y el jugo brilla. Detrás del botón, comprar, hay sensores, logística, pagos, pero lo que convence es su voz. Una abuela apaga la luz en modo, letra grande, con confirmación por voz y sonríe sola en la cocina. Un repartidor llega a tiempo a buscar a su hija porque ese día la app agrupó mejor su ruta. Un ingeniero apaga un incendio invisible a las 3 de la mañana y a las 9 pedalea al trabajo sin decir nada. Una artesana recibe una reseña honesta que dice, es más bonito al tacto que en la foto, y decide, por esa frase, no rendirse. La pregunta por el futuro aparece, inevitable, ¿qué hace un grupo así en 10 años? La respuesta, en boca de quienes hoy llevan el timón, no suena a conquista, suena a coherencia. Seguir sirviendo al pequeño, competir con disciplina, ser predecibles para reguladores, invertir en tecnología que hace falta, reducir la fricción sin aumentar la adicción, medir salud del ecosistema y no solo beneficios, admitir errores rápido, corregir sin épicas, cerrando tiendas donde no funciona y abriendo donde tiene sentido, escuchando al barrio por encima del mapa de calor cuando haga falta. No levanta titulares, levanta días. Al final de este tramo, la escena vuelve donde empezó, a una bicicleta. No la del profesor de inglés de los 80, sino la de un chico que reparte pan al amanecer por el malecón del Lago del Oeste. En su manubrio cuelga una bolsa con código QR, algunas panaderías le pagan con Alipay, otras en efectivo. A veces le piden que lleve una caja a una vecina, a veces lo invitan a un café rápido. Él no piensa en la nube, en Cainiao ni en métricas, piensa en no mojar el pan si llueve. Pedalea sobre infraestructura invisible que alguien diseñó para que la ciudad no se rompa cada vez que dos personas quieren intercambiar valor. Esa normalidad es la verdadera hazaña. Cuando cierras los ojos y escuchas el zumbido del centro de distribución, el sonido de un lector láser, el ting de un pago, la risa corta de alguien en un live, el golpe sordo de una caja retornable que vuelve, entiendes que la grandeza de esta historia no es el grito del ábrete sésamo, sino la constancia de abrir puertas todos los días sin que se note. Y que, detrás de cada puerta, sigue viva la misma palabra de tiza que el profesor escribía en un pizarrón con las manos de alguien que cree, oportunidad. Cuando termine el día y alguien en Hangzhou apague la luz de una sala, quedarán vibrando en la oscuridad las preguntas buenas, ¿fue más fácil hoy hacer negocios en cualquier lugar? ¿Lo hicimos sin empujar a nadie por el borde? ¿Dejamos menos basura? ¿Respetamos el sueño de la gente? Si la respuesta se parece a un sí la mayoría de los días, entonces el plan, aquel que se dibujó con post-it sobre una mesa coja, sigue en pie. Y eso, en un mundo cansado de grandes promesas que se evaporan, ya es una forma de grandeza.